10 al 11. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciéndoles: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Ahora vamos al capítulo 3, versículo 1 y 2. Es la preparación. La preparación. Y si lo pone a continuación del domingo pasado, entonces ya no sería el primer punto, sería el segundo punto. Primero desierto, segundo la preparación. Para salir del desierto y entrar en la tierra prometida yo tengo que prepararme. Y por eso él dijo: quiero que se separen 3 días, vamos a pasar 3 días. En esos 3 días se tienen que preparar. En el capítulo 1 vemos que dice: preparen comida. Y tiene que ver con una preparación en el plano natural, ¿verdad? O sea, no solamente hablamos de lo espiritual, hablamos de lo natural. Va a haber cambios y yo me tengo que preparar. Y Dios va a intervenir, Dios está conmigo, no hay problema. Pero me tengo que preparar en los dos. En la primera dice: preparaos comida. Y en el capítulo 3 dice: santificaos. Y aquí es donde sí me quiero detener un poquito. Y quiero que entendamos, porque es una lucha. Los pastores hablamos muchas veces entre nosotros y créame que hay veces que las situaciones le desgastan a uno, le desaniman a uno, ¿verdad? Y cuesta. Yo le dije antes, estaba orando por la gente y a veces me arrimo a alguien y estoy orando y sé lo que está pasando. Y me siento tan incapaz, tan impotente yo como persona. Me gustaría ser Dios. ¿A quién no le ha gustado más de una vez ser Dios? Menos mal que no lo somos, ¿verdad? Pero nos gustaría, ¿vieron esa película, no? Como Dios. ¡Qué desastre! Ese ni un desastre, ¿verdad? Pero todos quisiéramos ser como Dios. Y entonces vamos a orar por la gente y ya queremos ser como Dios y hasta ahí tenemos que orar: Señor, guíame en tu voluntad, porque no sé cuál es la tierra prometida a esta persona, cuál es el siguiente paso, no lo sé. Ayúdame, ¿no? Y a veces Dios te da una palabra y la das, otras veces no, otras veces oras en lenguas y ya está, o pones las manos, que se haga tu voluntad. Pero no cabe duda, yo personalmente, imagino que los pastores igual, nos sentimos totalmente impotentes. Usted viene con una crisis matrimonial y yo le puedo contar mi historia, pero yo no puedo cambiar la mente suya y la de su esposa o lo de su esposo. No puedo, ¿verdad? Y tiene que ver con la santidad. Tiene que ver, nuestras crisis, hermano, la mayor parte de nuestras crisis viene por nuestros problemas de santidad. Santidad. Por eso Josué le dice al pueblo: miren, Dios me ha dicho que se tienen que santificar. ¿Quieren cruzar el Jordán? Ok, miren, aquí estamos en la ribera. El Jordán es anchito, ven allá del otro lado. Ven allá Jericó al fondo. Pues allí nos quiere llevar Dios. La tierra prometida es aquello que está allí, a la otra orilla. Pero antes de ir para allá y entrar en lo que Dios ha preparado para mí, usted se tiene que santificar. Así es como le está diciendo: ustedes se tienen que santificar. Se tienen que limpiar. Santificar es limpiar. Y tenemos que ser conscientes que si no hay eso, escúcheme, si no hay eso, no hay lo otro. Diga amén. Amén. Ah, hay alguien. Pensé que no había nadie. Susto. Si usted quiere entrar en la tierra prometida, se tiene que santificar. No hay otra forma. Mire, cuando salieron del pueblo salieron de Egipto, tuvieron que celebrar la Pascua. Y con la Pascua Dios separa a un pueblo de otro pueblo. Y fue la sangre de Cristo, la sangre en este caso del Cordero, pero que queda en la tipología, el significado de aquello es la sangre de Cristo. Marca la diferencia entre un pueblo que pasa y un pueblo que no pasa. El pueblo que no pasa es un pueblo que no se santifica. Y con tristeza lo digo, hay cantidad de vidas de cristianos. Y probablemente cada uno de nosotros en algún momento de nuestra historia miramos para atrás y nos vemos en momentos donde realmente no estábamos santificados. Porque la vida es larga, ¿verdad? Y en la vida pasan muchas cosas. Pero si quiero cruzar, tengo que estar santificado, tengo que estar santo. Porque si no, Dios estaría dándole paso a su gloria, Dios estaría dando paso a su lado a gente que vive en pecado. Escúcheme, eso no existe, eso no funciona. Nadie que viva en pecado podrá estar al lado de Dios. Aunque se lo crea, aunque se lo diga el pastor de su iglesia, aunque se lo declare el apóstol de no sé dónde.
Da igual quien te lo diga. Tú con tu pecado, si vives en pecado, tú estás lejos de Dios. Amén. Gracias. Porque el pecado me aleja de Dios. Porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces quiero cruzar el Jordán y entrar al otro lado, pero quiero entrar con mis cosas, con mi mochila, con mis gustos, con mis pecados. Y eso no existe. Entonces hay cantidad de cristianos que están jugando a las iglesitas y a las celulitas y a los grupitos. Y se entretienen entre ellos y se ríen las gracias y se cuentan los cuentos de la Biblia y oran los unos por los otros y hasta hablan en lenguas. Pero su corazón está lejos de Dios, porque el corazón que vive en pecado está lejos de Dios. Llamemos a las cosas por su nombre. Pecado es pecado, no es fallos, errores y no sé qué otra cosa le podríamos decir, ¿verdad? No, es pecado. Pecado. Diga conmigo, pecado. Y con pecado no puedo entrar a la tierra prometida. Y ahí es donde él dice, quiero que estos 3 días se santifiquen. Estos 3 días son para reflexión, porque vamos a dar un paso importante. Dios dice aquí, va a hacer maravillas entre vosotros. Dice en Josué 3:5, santificaos porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Y que escúcheme, ahora le voy a buscar unos cuantos textos para ayudarme con esto. Pero si no me santifico, no puedo entrar a ver las maravillas y a disfrutar las maravillas, porque sería como darme una palmadita en el hombro cuando estoy viviendo mal y estoy viviendo en pecado. Dios ya ha dicho lo que le gusta y lo que no le gusta. Y los hijos de Dios viven para agradar a Dios. Para eso viven. Para eso viven. Mire, Jesús en Marcos capítulo 1 versículo 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Se da cuenta? Otra vez, el tiempo se ha cumplido. Se termina el desierto, hay que pasar al otro lado. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y ahora viene el secreto: arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Si no hay arrepentimiento de lo que hago, si no hay un cambio de dirección en lo que hago, entonces no, perdóname, pero tú sabrás mucho de Dios, tú conocerás mucho de Dios, pero vives engañado, te estás autoengañando de que estás bien con Dios. Perdona, tengo mis dudas, porque si te mueres hoy, yo no sé mañana en tu funeral qué decir. ¿O no? No sé qué decir. Me pones en un aprieto, prefiero invitar a otro pastor. Porque tendré que hablar de ti, tendré que decir algo de ti, no sé qué decir. Entonces Dios quiere que su pueblo entre. Por supuesto que Dios quiere que su pueblo entre, pero Él tiene sus condiciones. Y déjeme decirle, la ley de Dios no es gravosa. El camino, dice en Proverbios, el camino del transgresor es duro. El del transgresor. El cristiano que vive transgrediendo la ley, ese sí lo tiene duro. Le sale mal, las cosas no funcionan, tropieza otra vez, se tiene que levantar. Y es una vida inconstante, doble ánimo, pico para arriba, pico para abajo. Total, ¿por qué? Porque no ha habido una absoluta rendición. No se ha santificado, y no solo no se ha santificado, no se mantiene en la santidad que Dios demanda. Entonces, ¿por qué muchas iglesias no triunfan? ¿Por qué muchas iglesias no avanzan? Exactamente por lo mismo, porque son los mismos principios. Y vemos textos clarísimos en la Biblia, ¿verdad? Cuando Jesús, no solo Jesús, con algunos de los discípulos, cuando ellos entran a un caso crítico, la muerte de una niña, y cómo Jesús saca a todo el mundo y deja solamente alrededor de Él a las personas que Él sabe que tienen fe, que están bien, que Dios va a responder su oración. Porque haya mucha gente, Dios no responde. Dios responde a la santidad que hay. Entonces, cuando sus hijos están viviendo en santidad y vienen a clamar por algo, pero cuando sus hijos no están en santidad y vienen a clamar por algo, no es lo mismo. No es lo mismo. Y para Dios eso es muy importante. Pedro, el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, Pedro se levanta y predica, y cuando termina le dice, la gente dice, pero ¿qué haremos entonces? ¿Qué haremos?
Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícense. El bautismo, según Marcos, es para el que cree. Entonces el que cree se bautiza, ¿verdad? Entonces dice, arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre del Señor Jesús para perdón de los pecados. Y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces no pueden venir las cosas en fuera de orden, vienen en orden. Y el primer orden es el arrepentimiento. El siguiente versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En Hechos capítulo 3, Pedro y Juan, después de sanar al cojo, termina la conversación diciendo, así que, dice Pedro, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y es condicional, arrepiéntete, cambia, da la vuelta, olvídate lo que estás haciendo, camina bien para que vengan tiempos de refrigerio, para que venga el Espíritu Santo a tu vida. Entonces muchas de las cosas que anhelamos no vienen porque no vivimos en esa radicalidad, en la santidad. De verdad, nosotros convivimos demasiado con el pecado, déjeme decírselo, convivimos demasiado con el pecado. Le reímos las gracias a los chistes malos, a los verdes. Le reímos la gracia a la picardía que sabemos que no es de Dios, que viven los que están alrededor nuestro. Le decimos que bien aquel que engaña a Hacienda, que listo eres. De mayor quiero ser como tú. ¿Verdad? Entonces convivimos y nos tuteamos con el pecado. Sabemos lo que hay que hacer bien y no lo hacemos. De vez en cuando nos permitimos libertades que sabemos que Dios no aprueba. Contestamos y hablamos de manera que sabemos que no honramos a Dios y que Jesús no lo haría como lo estamos haciendo nosotros. Participamos en cosas que sabemos que si Cristo estuviera ahí, Él no iba a estar. Y todo eso habla de cuál es mi conciencia de la santidad. Santidad es santidad, santo, apartado y consagrado para Dios. Eso es santidad. ¿Y se puede vivir en el mundo así? Se puede vivir en el mundo así. Pero evidentemente tengo que ser sabio. Porque si yo estoy metido 12 horas en ese mundo y cuando salgo de ahí me meto en mi casa a pelearme con mi mujer para dormir y volver al día siguiente otras 12 horas estar metido ahí, escúchame, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo no lo entiendo. Yo sé que hay gente en esta iglesia, por no ir a otra. Bueno, mejor, en esta iglesia estas cosas no pasan. Pero yo sé de iglesias donde pasan las cosas que les voy a decir. Que hay gente, escúcheme, hay gente en ciertas iglesias, hay gente que tiene tiempo libre y está así, todo el día. Así está. Tiempo libre. Nos lo dijeron hace unos días. Aquí es uno de estos predicadores que vino estos últimos días. Vino aquí y nos lo dijo. Dice, haga un papelito, ponga las horas que usted tiene. Dígame cuántas horas quiere usted servirle a Dios. ¿Cuántas horas? Haga cálculo de las horas que tiene el día. Dígame cuántas horas pasa viendo la televisión, haciendo nada, metiéndose el dedo en la nariz. ¿Cuántas horas? Dígame si no hay horas para servir a Dios. Claro que las hay. Pero porque no vivo en la conciencia de que estoy con Él, camino con Él, Él camina conmigo y estamos juntos. No hay esa conciencia. Hay conciencia de Cristo en el culto, Cristo el jueves, Cristo el domingo, pero no hay Cristo de todos los días. Por eso tampoco vivo en santidad. Es como el chiste aquel, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les conté? El otro día lo contaba en Ghana también, del niño que hablaba con su papá. Creo que hace poquito lo conté también aquí. Papá, ¿puede una persona vivir todo un día sin pecar? ¿Se acuerdan de ese o no? ¿Se acuerdan? Yo no sé para qué cuento las cosas, si nunca me hacen caso. Y al niño le llega, papá, tengo una duda. ¿Qué quieres, hijo? Papá, ¿tú crees que un hombre, una persona, puede vivir todo un día sin pecar? Y el hombre, papá, dijo, no voy a vivir todo un día sin pecar. Un día es muy largo, muchacho. ¿Sabes la cantidad de horas que tiene un día? Tiene 24. Y en 24 horas, todas las cosas que pasan en 24 horas.
Yo, papá, y entonces ser santo, no, santo es difícil, mío. Y papá, y vamos a ver, si no 24, digamos 1 hora. 1 hora. ¿Puede ser una persona santa durante 1 hora? Sin pecar, 1 hora. Entonces el papá, ya, claro, ya había bajado el listón bastante. Papá iba, hombre, yo creo que... Y entonces se quedó así trabado. Y empezó a pensar, dicho, en 1 hora, 1 hora son 60 minutos. Y en 60 minutos... Y les dijo, hijo, te confieso, creo que 1 hora completa sin pecar, creo que no. Y entonces el hijo dice, yo, papá, y entonces, y 1 minuto, papá, 1 minuto, se puede ser santo 1 minuto, sin pecar, 1 minuto. Y entonces el papá dijo, sí, hombre, hijo, por favor, 1 minuto, 1 minuto, yo creo que, hombre, 1 minuto son 60 segundos. 60 segundos, los pensamientos, las cosas. Y el papá derrotado le dijo, hijo, ¿sabes qué te digo? Creo que no. Que el hombre no puede ser santo ni 1 minuto. Y dice, pero papá. Y un momento, no podía ser santo 1 momentito. Y dice, hombre, hijo, 1 momentito, sí. 1 momentito, sí. Ahí sí te digo que sí. Y salta el hijo y le dice, y papá, ¿y no podíamos vivir momentito a momentito? Momentito a momentito. Nosotros no vivimos ni de día en día. Escúcheme, arrepentimiento, consagración. Quiero salir del desierto. Claro, todo el mundo quiere salir, pegarle un pelotazo, una patada a una puerta y entrar a una puerta llena de dinero y a un cuarto lleno de dinero. Eso todo el mundo sueña con eso y no existe. Hay procesos que hay que vivir. Entonces queremos salir del desierto y entrar en la tierra prometida. Pero escúcheme, todo eso tiene, no voy a decir que es un costo que hay que comprar algo. No, ya está pagado. Pero exige un proceso donde tiene que ver con mi vida, con mi alma, con mi yo. Yo quiero vivir en la tierra prometida, lo que Dios ha preparado para mí. Entonces tengo que preguntarle al que lo preparó para mí, ¿cómo está diseñada la cosa para yo entrar allí y disfrutar como Él ha preparado para mí? El problema es que al hombre no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. No nos gusta la autoridad, no nos gusta que nadie nos diga cómo, ni cuándo, ni nada. Eso nos salen granos cada vez que pensamos en eso. Pero es que uno de los principios bíblicos es la sumisión. Uno de los principios bíblicos es que todo hombre tiene que estar por lo pronto sometido a Dios. Y esta escritura es la escritura que Dios nos ha dado. El pecado para Dios es pecado, lo pinte usted como lo pinte. Y no importa si usted lo entendió bien o lo entendió mal, el pecado sigue siendo el pecado. Por eso es tan importante indagar en la Biblia qué piensa Dios. Si lo que yo creo coincide con lo que Dios piensa. Porque quizás estoy rigiendo mi vida con una serie de valores y patrones y una ética que yo creo que es muy elevada y muy digna, pero resulta que no coincide en todo con la de Dios. No me van a examinar al final con la ética mía, me van a examinar con la ética de Dios. Dios ha dado su ley y dice que ni un punto, ni una tilde de la ley será quitado, no va a pasar. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra, dice él, no va a pasar. Entonces, o me ajusto yo a lo que Dios quiere, o camino por mi cuenta, porque jamás Dios se va a ajustar a mis pensamientos para justificarme a mí. Dios ya ha establecido lo que Él tiene. Y esta generación convive demasiado en familiaridad con el pecado. Y eso nos mancha, nos debilita. Y cuando llegan los momentos fuertes, caemos. Porque tonteamos y jugamos con el pecado. Eso no es sabio. Y es ahí donde mucha gente muere en el desierto y nunca llega a la tierra prometida. Porque vive en ese estilo de vida. Vamos al punto número 2. Aquí este se pone buenísimo. El arca y los sacerdotes. Esto es vital. Josué capítulo 3, versículos 3 y 4. La continuación de lo que habíamos leído antes. Josué capítulo 3, 3 y 4. Estamos preparándonos para cruzar el Jordán. Cruzar lo dejaremos para el próximo día. Pero estamos preparándonos para cruzar. Y yo espero que lo que estamos comentando, el Espíritu Santo esté
hablando y tratando con tu corazón. Josué 3, versículos 3 y 4 dice: y mandaron al pueblo diciendo, y estas son instrucciones ya concretas, ¿verdad? Ya vamos a cruzar, ya pasaron los 3 días, se han santificado, se prepararon la comida, como le había dicho, y ahora dice, mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y a los levitas sacerdotes que lo llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Escúcheme, entonces, la idea es, están todos acampados, los responsables del arca, el arca representaba la presencia misma de Dios, ¿verdad? El arca de oro. Entonces, cuando ellos dicen, cuando ustedes vean el arca cargada en los sacerdotes, porque los sacerdotes eran los que tenían que cargar el arca, entonces la cargan, ustedes déjenlos salir, déjenlos que vayan delante, porque ustedes van a ir todos por detrás. Entonces, el arca va a ir por delante. ¿El arca va por dónde? Por delante, y el pueblo va por detrás. Dice en el versículo 4, a fin, por eso va adelante, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, y entre vosotros y ella haya una distancia como de 2000 codos, y no os acerquéis a ella. Entonces, va adelante a cierta distancia, bastante distancia, va el arca con los sacerdotes, y todo el pueblo va por detrás. Eso me recuerda a cuando Jesús dijo: yo soy el pastor de las ovejas. El pastor de las ovejas va adelante, las ovejas oyen su voz y le siguen. Entonces esta figura se repite aquí. Entonces el arca va adelante y el pueblo va detrás, por una sencilla razón, versículo 4, para que sepáis por dónde habéis de ir. Entonces, el arca, que es la presencia, es Dios mismo, representa a Dios mismo, va adelante marcando el trayecto, porque yo no lo sé, porque tú no lo sabes, porque cada minuto de la historia que vas a vivir a continuación es un minuto distinto a todos los minutos del pasado. Cada día siguiente que viene en tu vida es distinto a todos los días del pasado, y cada uno de esos momentos de futuro de tu vida es distinto, no solamente al pasado, es que no tienes ninguna forma de saber cómo es. Entonces lo que te está diciendo es: deja que Dios vaya adelante, deja que Dios te diga por dónde, porque tú no conoces ese camino, tú no conoces ese día, tú no conoces cómo es el próximo año 2014, pero Dios sí. Dios sabe por dónde pasar. Y ahí es donde muchos, en esa lucha protagonista, ¿verdad?, quieren adelantar a Jesús y lo adelantan, le dan el codazo, se ponen delante, porque ellos sí saben, ellos sí están, les dio el subidón de la adrenalina, ¿verdad? Y ellos quieren hacer las cosas, y yo sé por dónde ir, pero ya se adelantaron a Jesús. Jesús dijo que el pastor de las ovejas va adelante, las ovejas oyen su voz y le siguen. Entonces, ¿dónde van las ovejas? Detrás, y delante el pastor. En este sentido es igual, el arca va adelante y el pueblo atrás. Entonces, ¿por qué? Porque Dios sí sabe por dónde cruzar ese río. Dios sí sabe qué va a pasar mañana, porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Por eso dice que nosotros debemos confiar en lo que Dios nos dice y lo que Dios nos sugiere, porque Él ya sabe por dónde vamos a caminar. Por eso mi dependencia de Dios es absoluta, absoluta. Y eso lo tengo que aplicar a todo, como iglesia, hermano, como iglesia. Yo le garantizo, cada una de las reuniones que tenemos de oración, tenemos 10 cultos de oración cada semana, para que usted vaya al que quiera. Pero en cada uno de ellos, una de las oraciones es: Señor, muéstranos tu voluntad. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque tú sí sabes por dónde hay que cruzar este río, y yo no lo sé. Me gusta David. Cuando leo las historias de David, hay una cosa curiosa. En las primeras etapas, que es donde más se le ve en su juventud la dependencia de Dios, en cada una de las guerras que entraba, él consultaba con Dios. Y decía: Dios, ¿ataco o no ataco? Sí, ataca. Bueno, ¿y quién tiene? ¿Qué tribu va primero? ¿Cómo lo hacemos? Y entonces Dios le decía la estrategia. Y te sorprende ese diálogo tan natural. Yo creo que así debe ser en nuestra vida. ¿Saben por qué no hay más diálogo con Dios? Porque no vivimos en la santidad.
Queremos dar el siguiente paso sin haber cumplido el primero. El primero era la santificación. Entonces, como no ando en una relación estrecha, íntima con Él, como no leo la Biblia todos los días, ni oro todos los días, ni me postro, ni me humillo delante de Dios todos los días, ni me lavo con la sangre de Cristo todos los días, entonces, claro, cada vez que me reúno con Él, mi percepción no está tan clara. ¿Por qué? Porque no estoy sintonizado. Vengo a ver si pesco algo, a ver si pillo algo, un versículo de la Biblia, como decía, Señor, háblame, ¿no? Y abría la Biblia y ponía el dedo y seguro que esto es lo que Dios me quiere decir. Y leí allí una burrada. Es que no es así. Mi relación con Dios no es esporádica, mi relación con Dios es de todos los días. Yo no solo me santifico para estar puro, no, es que porque estoy puro, entonces tengo una relación con Él. Y en mi relación estrecha con Él es como yo me siento fuerte. Por eso me siento fuerte. Porque estoy con Él, porque vivo con Él, porque camino con Él, porque estoy con... No es que paso horas, no se trata de decir, es que oro 6 horas o 10 horas todos los días. No se trata de eso. Yo tendré mis tiempos en común con el pueblo y estoy con Dios. Tengo mis tiempos a solas donde estoy con Dios. Tendré mis tiempos con mi gente, con mi grupo, con Él, porque estoy con Dios. Pero yo vivo en la conciencia de que todo el tiempo estoy con Él. Todo el tiempo estoy orando. Voy caminando por la calle orando en lengua, o pidiendo la bendición de Dios sobre esta ciudad, o sobre esta empresa, o sobre la persona con la que voy a hablar, o bendigo a la cajera, y estoy en esa actitud. Pero es que cuando no estás en esa actitud, es cuando no estás sensible a lo que Dios te quiere decir. Por eso a muchos cristianos les cuesta ser santos. Cuando estoy, mira, cuando yo conozco a mi esposa, casi la conozco. Cuanto más estás con una persona, más identificas sus gustos, ¿verdad? Y sus cositas. Y cuanto más cerca vives y más quieres agradarle, más te cuesta fallarle. Pero a la persona que no ves, no te cuesta tanto quedar mal, no te cuesta tanto fallarle. Por eso hay cristianos que fallan a Dios, porque viven en una distancia con Dios. Cuando tú estás cerca del corazón de Dios, tú sientes el corazón de Dios.